Descubre el increíble plan divino en Levítico, 7 revelaciones sagradas para transformar tu fe. En el tercer año de Joacim, en el período 1446 a.C., cuando el desierto se extendía ante los israelitas como un vasto mar de arena, Moisés se encontraba en la llanura del monte Sinaí. La montaña, rodeada de nubes oscuras y truenos retumbantes, era el lugar donde la gloria de Yahvé descendía con magnificencia. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un eco que llenaba el aire, mientras el pueblo, atemorizado pero esperanzado, clamaba en busca de dirección divina. Era un momento crucial. La libertad recién adquirida exigía una guía celestial, una luz que los condujera en la oscuridad de su nueva existencia. Moisés, sintiendo el llamado de Dios, se acercó a la montaña. Con cada paso, su corazón palpitaba con reverencia y anticipación. Allí, la voz de Dios resonó, poderosa como el trueno, proclamando su plan para su pueblo a través de las sagradas leyes del Levítico. «Seréis un pueblo santo», dijo. Las palabras atravesaron el aire, llenando el espacio con una presencia tangible y divina. En ese instante, Moisés entendió que las leyes no eran meras restricciones, sino un camino hacia una relación íntima con su Creador. La primera revelación que recibió fue la ofrenda expiatoria. Entre murmullos y balbuceos, los líderes de la comunidad comenzaron a debatir: ¿cómo puede un sacrificio de animales traer reconciliación?, se preguntaron, enfrentando las sombras de su pasado en Egipto. Pero allí, en su corazón, Moisés comprendió que esa ofrenda era un símbolo, una anticipación de la redención que vendría con Cristo, una esencia de esperanza, un medio para experimentar la gracia divina. Cuando Moisés presentó ante Aarón el llamado a ser sacerdote, el murmullo del pueblo se convirtió en un silencio reverente. El acto de consagración fue visto con fervor, y a la vez con una pizca de temor. Un nuevo destino se desplegaba ante ellos. ¿Qué significa ser un pueblo separado?, cuestionaban en susurros, buscando entender la magnitud de la adoración y la unidad que Dios les pedía. En ese momento, Dios confirmaba con fuego que su gloria estaba entre ellos. Cuando el sacrificio fue consumido, la atmósfera cambió, y el temor dio paso a un deseo genuino de santidad. A pesar de la expectación, no todo era paz. Algunos, atrapados en su antigua mentalidad de esclavos, se mostraban renuentes a las leyes que se establecían, incapaces de ver las bendiciones que ofrecían. El desierto, traidor y tentador, comenzaba a forjar luchas en sus corazones. Moisés, con el Levítico en sus manos, sintió el peso del liderazgo. ¿Cómo guiará a un pueblo tan necesitado de conexión auténtica con Dios?, se preguntaba, mientras sus ojos se posaban en las sandalias polvorientas de su gente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los días avanzaban, la fe del pueblo era desafiada. Las revelaciones de las leyes de expiación y la instrucción del chivo expiatorio generaban inquietud entre ellos. ¿Serán estas prácticas una carga más pesada?, murmuraban. Pero Moisés, recordándoles que cada ley representaba un camino de amor y restauración, se esforzó en guiar su entendimiento. La esperanza y la reconciliación están aquí, les recordaba.
A medida que el sol se hundía en el horizonte del desierto, una nube de incertidumbre envolvía al pueblo. ¿Cómo responderían al llamado divino que resonaba en sus corazones? La historia aún no había terminado. El futuro prometía revelaciones aún más asombrosas. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando el desierto con un resplandor dorado, Moisés se retiró en silencio hacia la montaña. La atmósfera estaba cargada de expectación. El pueblo, aunque dividido en su ansiedad, aguardaba un nuevo mensaje de su líder. Mientras sus pensamientos giraban en torno a las instrucciones recibidas, él estaba consciente de que el peso emocional que recaía sobre sus hombros era tan abrumador como la imponente presencia de Dios. En el silencio de la noche, el Señor volvió a llamarlo. Esta vez la voz era más suave, impregnada de amor y promesa. Moisés, retén en tu corazón las palabras que te he dado. Hoy te revelaré la segunda revelación, la ley de los sacrificios de paz. Esto es un medio por el cual mi pueblo aprenderá a vivir en comunión unos con otros y en paz conmigo. Moisés comprendió que este sacrificio no solo celebraría la reconciliación, sino que también marcaría el inicio de un nuevo tiempo de alabanza y gratitud. El sacrificio de paz es una ofrenda de alegría. Recordó, viendo cómo el pueblo podría aprender a compartir entre sí lo que Dios proveía, fortaleciendo así los lazos de unidad y amor. Mientras Moisés descendía, una gran multitud se había reunido a su alrededor. Sus ojos reflejaban tanto el anhelo de respuestas como la inquietud. Como si sintieran la gravedad de la revelación que traía, aguardaron en un silencio reverente. Este sacrificio es llamado Shalom, que significa paz. No es solo una ofrenda, es un acto de adoración y una celebración de la armonía que se debe cultivar entre ustedes, proclamó con fuerza. El murmullo entre el pueblo se intensificó. Algunos comenzaban a entender que cada revelación contenía no solo reglas, sino también promesas de intimidad con el Creador. Pero otros, abrazados a sus miedos heredados, aún cuestionaban: ¿cómo podremos cumplir con estas demandas? ¿Acaso no es esto una carga pesada? La duda comenzaba a crearse como un eco entre ellos, amenazando con debilitar su fe. Moisés, sintiendo esa turbulencia espiritual, se dirigió a ellos con un corazón lleno de compasión. ¿No es este un llamado divino a conocerse y amarse, a vivir en comunidad como hermanos e hijos del mismo Padre? Dios anhela nuestra unidad, no solo en la adoración, sino en la vida diaria. Sin embargo, aún había quienes se resistían, aferrándose a sus propias inseguridades y temores. Entonces Dios intervino de nuevo. Una nube resplandeciente llenó el aire, y todos los presentes, incluso los más escépticos, sintieron el poder del Altísimo caer sobre ellos. Este es el momento de una nueva alianza. Mi presencia estará con ustedes siempre, y en cada ofrenda de paz que ofrezcan, recordaréis que yo soy el Dios que les da la verdadera paz. Resonó la voz del Señor, contundente y clara. La atmósfera se transformó a su alrededor. Las lágrimas empezaron a brotar de muchos ojos, uniendo sus corazones en una respuesta de adoración ferviente. Poco a poco, el temor se disipaba y la esperanza comenzaba a florecer. A medida que el brillo de la nube se atenuaba, una profunda convicción se apoderó del pueblo. Moisés, contemplando el rostro de su pueblo, entendió el impacto de lo divino. La verdadera transformación sucedía no solo en la entrega de leyes sagradas, sino en la disposición de corazones quebrantados a aceptar la promesa de sanar sus relaciones. Tan pronto como la noche se abrazó al desierto, un nuevo llamado resonó en el corazón de Moisés. Él sabía que esto era solo el comienzo.
Lo que está viniendo es más profundo de lo que podríamos imaginar, murmuró en su corazón, mientras se preguntaba sobre el siguiente paso en el inabarcable plan de Dios. Al observar a su pueblo, sintió un ardor renovado, deseoso de revelar la próxima revelación. ¿Prepararía Dios, entonces, un sacrificio final que iría más allá de lo que habían aprendido hasta ahora? La esperanza de redención estaba aún por llegar. El misterio de su plan se desplegaba, y Moisés, lleno de expectativa, estaba listo para descubrir la esencia de una nueva promesa divina. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto cielo del desierto, Moisés se encontraba en la cima de la montaña, la presencia de Dios todavía surgiendo como un calor envolvente a su alrededor. La voz del Señor retumbó nuevamente en sus oídos, extraordinaria y reveladora. Moisés, el tiempo ha llegado para que mi pueblo entienda la profundidad de mi amor, y desde lo alto mirarás una nueva ley que acompaña el sacrificio de paz. Las palabras resonaron en su ser, y secuencias de versículos se apoderaron de su mente. En un instante, Moisés comprendió que esta no era una simple instrucción, era una invitación a participar en un plan más grande que él mismo. Te revelaré la ley del sacrificio de expiación, continuó la voz solemne. Este sacrificio es para purificar y restaurar, y será un medio de acercarse a mí, un lenguaje de redención. Moisés, cautivado, sintió que el peso de la revelación lo empoderaba. Anhelaba compartir la grandeza de lo que estaba descubriendo, pues en el sacrificio de expiación, Dios estaba preparando el camino para que su pueblo pudiera acercarse a él en reconocimiento de su pecado y necesidad de perdón. Mientras descendía la montaña, un nuevo fervor llenó su corazón. Este sacrificio será un recordatorio perpetuo de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, repitió en voz alta, tratando de grabar cada palabra en su memoria. Sabía que sus seguidores necesitaban saber que cada ofrenda era más que un rito, era un signo tangible del compromiso eterno de Dios. Al llegar a la base de la montaña, el pueblo aguardaba con un silencio expectante, ansioso por recibir la revelación que Moisés traía consigo. Él levantó las manos y pronunció: el sacrificio de expiación es también la promesa de una relación renovada, donde la culpa y la vergüenza podrán ser transformadas en una vida nueva. Así dice el Señor: si mi pueblo se humilla y clama a mí, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Los rostros se iluminaron con esperanza, unos aceptando la revelación con alegría, mientras que otros titubeaban, luchando con sus dudas. Moisés percibió sus miedos, comprendiendo que la fe requería un acto decidido de confiar en lo que todavía no podían ver. No teman, este camino hacia la expiación es el camino hacia la libertad, declaró con fuerza, pues el sacrificio no solo es un acto de muerte, sino también un símbolo de vida nueva. Mientras el pueblo empezaba a comprender la magnitud de la enseñanza, una presencia poderosa se hizo sentir en medio de ellos. Una nube brillante desciende sobre el campamento, trayendo consigo un mensaje de consuelo. Yo soy el Señor que los llama, no para condenarlos, sino para restaurarles a la plenitud de vida. Haré algo que no han visto antes, resonó la voz divina. Así, el eco de la revelación se extendía entre las multitudes. Haré una nueva alianza. Será un pacto que transformará corazones de piedra en corazones de carne, proclamó Moisés, sintiendo el ímpetu del Espíritu Santo entonando en su alma. La promesa de un futuro lleno de esperanza ya estaba sembrando nuevas semillas de fe. Con una profunda reverencia, pensó en las palabras que el Señor le había enseñado, su mente girando en torno al misterio que aún quedaba por revelar. ¿No era esta la búsqueda hacia la libertad definitiva? La revelación de la expiación mostraba un camino hacia el perdón, pero el peso de la gloria de lo que vendría todavía estaba oculto.
¿Qué es lo que Dios planea traer a mi pueblo?, se preguntó, mientras una sensación de inquietud y anticipación lo inundaba. Cada revelación lo acercaba a una verdad más profunda que se desplegaría ante ellos en el tiempo que debía llegar. Con su corazón palpitante, supo que a medida que la historia de su pueblo continuaba, un plan mayor, lleno de gracia y redención, estaba en marcha. La voz del Señor había resonado con tales promesas que el espíritu de Moisés se sintió elevado. Tan pronto como la nube se disipó, las miradas de su pueblo regresaron a él, buscando en sus ojos la certeza de la nueva esperanza. Pero en su corazón, Moisés sabía que el camino hacia la libertad no solo demandaba fe, sino también una profunda obediencia a las leyes que se le habían revelado. Así dice el Señor, comenzó con un tono solemne. Las leyes que ahora se os dan servirá de luz en los caminos de vuestra vida. Escucharéis mis mandatos, y si caminaréis en ellos, estaréis en la senda de la vida. Mientras hablaba, una luz brilló en la montaña, guiando su mirada hacia la cima. Era un recordatorio de que la gloria de Dios siempre había estado presente y que su pueblo había sido elegido para reflejar esa gloria. Por ello, continuó, hoy se establece un nuevo orden sacrificial, un sistema por el cual la expiación permitirá que la comunidad se una con el Creador. Las ofrendas no son meramente rituales, sino actos de fe que muestran nuestra dependencia de su gracia. Su voz resonaba como los ecos de la misma montaña, y el pueblo absorbía cada premisa con una mezcla de temor y reverencia. Entretanto, entre las multitudes, algunos comenzaron a murmurar, sus corazones aún sellados por la incredulidad. ¿Quiénes somos nosotros para aproximarnos a un Dios tan grande?, preguntó uno, temiendo la enormidad de aquel pacto. ¿Cómo Él puede perdonar nuestras iniquidades? Moisés sintió la necesidad de calmar aquellos temores, recordando cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recordad, mis hermanos, cuando ante el mar rojo clamamos, el Todopoderoso nos escuchó y nos salvó. De la misma forma, Él se deleita en perdonar. No os apartéis de su gracia. Cuando Moisés terminó, los israelitas estaban atónitos. Algunos comenzaron a arrojarse al suelo en adoración, sintiendo el peso de su propia culpabilidad, mientras otros abrazaban el poder de la promesa redentora. Cada corazón latía al compás de una nueva esperanza, mientras el pueblo empezaba a ver la luz que irradiaba de aquel sacrificio. Con cada ofrenda llevada al altar, el perdón fluirá como un río de vida, proclamó. Moisés observó cómo algunos empezaban a llorar de deseo y arrepentimiento. Entonces, el Señor le reveló un nuevo secreto en su espíritu. Moisés, son las ofrendas de estos corazones rendidos las que yo busco. Por sus lágrimas, estoy construyendo el camino a una nueva Albania. Con esta nueva revelación, el corazón de Moisés se hundió en una mezcla de alegría y temor. El sacrificio, de alguna manera, estaba hilado a un plan más profundo. No solo librar a su pueblo del pecado, sino establecer un modo de vida que un día sería manifestado en plenitud. Su mente corrió hacia el futuro, intuyendo que nuevas generaciones de israelitas se sentirían igualmente llamados a un viaje de restauración y comunión. Sí, el sacrificio es la puerta que se abrirá hacia el amor divino entre nosotros, afirmó Moisés, mientras el eco de sus palabras resonaba y se extendía entre los oyentes. Pero, ¿qué significaba esto para el tiempo que vendría? El aliento del viento traía consigo un susurro de lo desconocido. Entonces dejó que el pueblo reflexionara sobre la profundidad del sacrificio por un momento. En la quietud, un brillo atravesó el cielo, como si los cielos mismos estaban al tanto de lo que se avecinaba. Un nuevo susurro del Señor llegó a sus oídos. Él viene, y en Él hay esperanza. Las sombras del pasado se disiparán ante la luz del sacrificio perfecto.
Así, un aire de anticipación llenó el corazón de Moisés, mientras él mismo preguntaba, ¿qué forma tomará esta esperanza? ¿Cómo se manifestará el sacrificio definitivo entre nosotros? Las respuestas a esas preguntas aún permanecían en la penumbra, pero el Señor ya estaba en acción, y el viaje hacia la plenitud había comenzado. La revelación de un plan eterno, más allá de lo que podían concebir, estaba desplegándose ante sus ojos, y el tiempo llegaría donde todo sería revelado en su gloria. Mientras el eco de las palabras de Moisés se desvanecía en el aire, un profundo silencio se apoderó del pueblo. Los corazones se agolpaban con preguntas que retumbaban en sus mentes. ¿Quién es este Dios que nos llama a un sacrificio tan grandioso? ¿Qué esperas de nosotros, oh Señor? Sin embargo, todo parecía estar en la provisión divina. Moisés sintió que la presencia del Señor se hacía más palpable. Una nube oscura se había formado sobre la cima de la montaña, mientras un rayo de luz emergía de su interior. Así como Israel enfrentó el océano, ahora se encontraban en la encrucijada del despertar a una nueva revelación divina. Entonces, la voz del Señor resonó nuevamente. Moisés, habla y diles que cada sacrificio que ofrecerán se convertirá en un símbolo de vida y de redención, anticipando el sacrificio que yo mismo proveeré. Las palabras hicieron eco en el corazón del líder, y comprendió que cada ley, cada mandamiento que había recibido, no era meramente un código a seguir, sino una manifestación de una relación que Dios deseaba establecer con su pueblo. Con voz firme, comenzó a compartir visiones de lo que cada parte del sacrificio representaría, revelando los significados ocultos de cada acto. Cuando ofrezcan un cordero en el altar, recordarán el cordero que fue inmolado por las puertas de los hogares en Egipto. No es solo una ofrenda, es un recordatorio de liberación y preservación. Y cuando derramen su sangre, sepan que hay vida en la sangre, que ella clama por una conexión con el Creador. Los israelitas, con profunda reverencia, escuchaban a Moisés, sintiendo el peso de la gloria divina que se manifestaba a través de cada palabra y cada símbolo. Algunos podían ver el sacrificio como una sombra, otros como una promesa, pero todos entendían que la visibilidad de su futuro dependía de la aceptación de su plan. A medida que ofrezcan el incienso, que el aroma suba como un acto de adoración. Recordad que vuestra dependencia de mí es lo que enciende la llama de la comunión. Cada parte del ritual que haréis no será rutina, sino un paso hacia el encuentro santificador con mi presencia. Las lágrimas comenzaron a fluir entre el pueblo, sintiendo la profundidad de la conexión que se estaba formando. Las levaduras, el pan sin levadura, la celebración de la Pascua y cada festividad comenzaban a tomar nueva vida. Todo apuntaba hacia un destino mayor que ellos mismos no podrían aún comprender. En cada sacrificio habrá un eco de mi amor, y en cada festividad un reflejo de la redención venidera, continuó Moisés, mientras sus ojos se elevaban al cielo. El sacrificio perfecto vendrá, y con él el cumplimiento de la promesa. Entonces, en ese momento de profunda revelación, un grito resonó entre el pueblo. Una mujer dio un paso adelante, siendo impulsada por el fervor del Espíritu. ¿Y qué hay de nuestros corazones? ¿Cómo nos transforma esto a nosotros?, preguntó, su voz reflejando tanto la lucha como la búsqueda del pueblo. Moisés sintió que Dios le daba la respuesta a través de su propio espíritu. Su corazón será transformado cuando se acerquen a mí. Por cada lágrima que derramen, abriré canales de amor que ellos no han conocido. Será en su vulnerabilidad donde yo seré fuerte. Así, mientras el pueblo contemplaba la belleza del sacrificio venidero, comprendió que lo que estaba preparado en el cielo era mucho más grande que las limitaciones de su entendimiento. Y en ese instante, Moisés supo que la revelación de la redención planeada por Dios era el verdadero núcleo de su llamado.
Luego, un susurro mágico fluyó a través de la multitud, despertando la inquietud espiritual al conocer que aún había más por revelarse. El tiempo se acerca en que todo será manifestado. Esperar al que irá delante de vosotros, aquel que llevará el pecado del mundo. Con esta anticipación, un nuevo temor reverente anidó en los corazones. El camino hacia el propósito de Dios ya estaba trazado, pero en la distancia de ese futuro cercano, aún había preguntas por responder y misterios por descubrir, pues el viaje apenas comenzaba y la plenitud de su gloria aún aguardaba su tiempo. Moisés, sintiendo la urgencia divina que pesaba sobre sus hombros, miró a su pueblo con ojos encendidos por el fervor espiritual. La atmósfera estaba cargada de expectación y asombro. Muchos se mantenían en pie, otros caían de rodillas, rendidos ante la majestad del Señor. El eco de las revelaciones aún reverberaba, y en el profundo silencio que siguió, una vibración sagrada llenó el aire. «Escuchad, oh Israel», exclamó Moisés con voz poderosa, «porque el Dios que nos ha liberado no solo espera sacrificios, sino corazones dispuestos y ojos abiertos a su gloria. No somos solo testigos de estos milagros, somos parte de una historia que se escribe en el lienzo del cielo». Los rostros del pueblo se iluminaron ante esa declaración. La historia de redención que Moisés proclamaba era más que un mero relato. Era un llamado a la acción, a la transformación. «¿Cómo entonces debemos vivir?», preguntó un anciano, su voz quebrantada, reflejando años de sufrimiento y anhelo. «Debemos vivir en santidad», respondió Moisés, recordando las palabras que el Señor había compartido con él en lo alto del monte. «Debemos ser como el cordero sin mancha, que en su pureza simboliza nuestra entrega. Cada ritual que realizaremos será un reflejo de su carácter y un compromiso hacia el camino que Él nos ha trazado. Israel, que una vez unió sus voces en llanto y quejas, ahora comenzaba a elevar nuevas plegarias. Las enseñanzas del líder resonaron en sus corazones. La ley era el medio mediante el cual el pueblo podría acercarse a Dios, un camino que los guiaría alejándolos de la oscuridad y hacia la luz. «Ofrendaremos nuestras vidas», clamó una mujer en la multitud, su voz llena de determinación. «No solo nuestros animales, sino nuestros corazones. Queremos ser parte de esta obra divina». «Así es», asintió Moisés. «El altar no solo es un lugar de sacrificios, es el lugar donde los corazones se encuentran con el Dios que transforma. En el sacrificio habrá vida, y en cada acto de obediencia nos acercaremos más a su esencia eterna». A medida que hablaba, la nube oscura que envolvía la cima de la montaña comenzó a descender lentamente, envolviendo a las multitudes en su sombra sagrada. Un temblor se sintió en los corazones de la gente, y el cielo parecía abrirse, revelando la gloria divina. «La presencia de Dios está aquí entre nosotros», susurró Moisés, sintiendo la misma transformación que esperaba en los demás. Las visiones de un futuro distinto comenzaron a tomar forma en la mente de Moisés. Las leyes que el pueblo recibiría serían la guía hacia una nueva vida, hacia un pacto que no solo los separaría de los paganismos de Egipto, sino que los uniría a su Creador en una comunión santa. Moisés sabía que el tiempo se acercaba, y el eco de la voz divina se hacía cada vez más poderoso. «Conforme viváis en obediencia, la tierra que os prometí será vuestra, y de entre vosotros yo levantaré un profeta poderoso que establecerá mi reino para siempre». El pueblo se estremeció ante aquella proclamación. Una mezcla de temor y esperanza se entrelazó en sus corazones. Sus miradas se dirigieron hacia el horizonte, donde la tierra prometida se vislumbraba más allá de las montañas y desiertos. «Esperad», continuó Moisés, «pues en esta espera la revelación del plan divino se manifestará. No solo seréis un pueblo libre, sino un pueblo transformado,
destinado a ser luz entre las naciones. Con esa declaración, la multitud, ahora con un fervor renovado, comenzó a clamar al unísono, con un deseo ardiente de experimentar la plenitud de la obra de Dios. En ese momento de unión y adoración, surgió un nuevo susurro en sus espíritus. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros? Así, el cielo parecía responder, mientras la nube cubría aún más la montaña, y una expectativa vibrante se apoderaba de cada israelita. En cada sacrificio, en cada ley, se vislumbraba la conexión entre el Creador y su pueblo. Pero lo que aún aguardaba ser revelado, lo que aún estaba por venir, era un misterio cerrado por el tiempo, un poco del propósito soberano de Dios que aún no había sido develado. Esperad, porque la manifestación del nuevo pacto es más cercana de lo que pensáis, resonó la verdad en el aire sagrado. Moisés se puso de pie, sintiendo la fuerza de la gloria de Dios que lo rodeaba. Ante la multitud expectante, su corazón latía con intensidad, lleno de la urgencia de transmitir no solo instrucciones, sino la esencia misma del pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo. La nube oscura que los resguardaba parecía estar viva, palpando el aire y haciendo eco del santo en la montaña. «Así dice el Señor», proclamó el líder con voz que resonaba como el trueno. «Hoy, en este lugar sagrado, se manifiestan no solo mandamientos, sino la vida que traen. Cada ley que recibiréis es como agua que brota de una fuente, limpia y pura, que lavará vuestros corazones y renovará vuestros espíritus». Con aquellos quejidos de revelación comenzó a desvelar los estatutos divinos, cada uno impregnado de un propósito profundo y revelador. «No seréis como las naciones que os rodean, sino un pueblo apartado para mí», dijo Moisés, alzando su mano. «Seréis sacerdotes de mi reino, un testimonio ante el mundo». Los ojos asombrados de los israelitas se volvían hacia él, cada palabra caída como lluvia sobre su sed espiritual. «Escuchad y recordad, no matarás, no hurtarás, no mentirás, y el gran mandamiento que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Fue entonces que una oscura sensación latente emergió en algunos corazones. El desafío alto de un amor que pedía más de lo que habían estado dispuestos a ofrecer. «Pero, oh Israel», continuó Moisés, «de cada uno de vosotros se espera esa entrega. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la vida que os prometo, la vida abundante que brota de su alianza». Los murmullos se extendieron entre la multitud. «¿Qué significa esto, Moisés?», preguntó un joven con un brillo de confusión. «¿Cómo seremos un pueblo de amor en un mundo que nos odia?». Moisés, sintiendo la angustia en la voz del muchacho, se acercó más a la multitud. «El amor que Dios ordena no es simple como el mundo lo entiende. Es el amor que se sacrifica, que otorga sin esperar nada a cambio. El amor que se traduce en acción y en justicia. Este amor viene del corazón transformado. Debéis elegir, como un elegido, levantaros en fe y en obediencia». A medida que las palabras del siervo resonaban, la nube sagrada que los rodeaba comenzó a girar lentamente, como un viento suave. De repente, un brillo intenso emergió del centro de la nube. La presencia del Altísimo había descendido, tocando a cada persona como un fuego suave, llenando cada corazón con esperanza y propósito. «No temáis, porque estoy con vosotros», proclamó la voz divina a través de Moisés. Las luces resplandecían, inquietas y animadas, y los israelitas se sintieron desbordados de una chispa de fe. Un súbito entendimiento comenzó a abrirse. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», resonaba en sus corazones. «Sí», dijo Moisés con convicción renovada, «con cada sacrificio en el altar, cada obediencia a la ley, os acercáis más a la intención de su plan para ustedes.
Ustedes no solo caminan hacia una tierra prometida, sino hacia una comunión eterna. El clamor de adoración surgió de nuevo entre la multitud, resonando con el eco de viejas promesas de redención. Pero Moisés, en el fondo de su ser, percibió que había algo más por venir, más allá de lo que los ojos podían ver. Un profundo sentido de urgencia emergía de la voz de Dios, como un río buscando su camino hacia el mar. Pronto llegarán los días en que veréis la plenitud de esta promesa, el testimonio del Cordero que quita el pecado del mundo. En un futuro no muy lejano, la grandeza de este pacto será revelada en una luz aún más brillante. La multitud quedó en un reverente silencio, sus corazones palpitando con inquietud y anticipación. Esperen y estén listos, porque el plan divino que se desplegará será asombroso, revelando el camino hacia la redención de toda la humanidad. Moisés miró hacia el horizonte, sintiendo que las puertas de la historia se abrían lentamente, y con humildad se preparó para lo que iba a ser la manifestación más grandiosa del amor de Dios jamás vista. Moisés, consciente de la profunda reverencia que habitaba en el aire, sintió la responsabilidad que le aguardaba en los días venideros. La multitud, aún envuelta en el asombro y la gloria de la presencia divina, le miraba con ojos expectantes, como si esperaran el desenlace de un hermoso canto celestial que había comenzado a resonar en sus almas. Así como el agua cubre la tierra, también la palabra de Dios cubre cada corazón con tu amor, dijo Moisés, recordando el mandato que recibiera en la cima de la montaña. Ahora que escucháis estas leyes, debéis enseñar a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, enseñarles a hacer todo lo que el Señor ha ordenado. Su voz se elevó cuando compartió el profundo papel que la educación espiritual tendría en la vida futura de Israel. Los ancianos, con el peso de la historia en sus corazones, intercambiaron miradas cargadas de significado. «Este es el ciclo que nos define», murmuró uno de ellos. «No solo seremos receptores, sino portadores de la luz». Y así, la carga del pacto se hizo eco en sus corazones, algo eterno que trasciende generaciones, una luz que sí vendría a iluminar no solo sus vidas, sino a toda la humanidad. Sin embargo, continuó Moisés, su tono volviéndose más solemne, debéis recordar que con gran bendición viene una gran responsabilidad. La multitud se inquietó, la atmósfera se tornó densa y expectante. Si rebeláis contra el pacto, y si cederéis ante la tentación de los ídolos, la amargura de la desobediencia os alcanzará, y el juicio del Altísimo no tardará en llegar. Un murmullo de temor se extendió entre ellos. Los corazones empezaron a despertar de la dulzura de la gloria y a tomar conciencia de la gravedad del llamado. El amor pide fidelidad, y en la fidelidad hallaréis la paz, así como la tierra prometida fluirá con leche y miel para aquellos que se mantengan en su camino. La expresión de cada israelita se tornó grave. La elección de vivir en plenitud bajo la guía divina o caminar por senderos de sombra y muerte se extendía ante ellos como un camino a dos direcciones. En cada elección, en cada paso, recordad: la vida y la muerte he puesto delante de vosotros, elegid pues la vida, repitió Moisés, resonando las palabras de su Dios. Entonces, desde el centro de la nube, surgió un relámpago de luz que iluminó su rostro, mientras una voz retumbante resonaba en sus corazones. «Oh, pueblo mío, acerquémonos para ver la gloria del Señor. Aunque los tiempos son inciertos, no perdáis la fe. Buscadme de todo corazón, y me hallaréis». Los corazones latían como uno solo. Aquellos que habían sentido la grandeza de la promesa comenzaban a ver la redención como una rosa que brotaba en medio de un desierto. La esperanza se encendía, como una antorcha brillando en la noche oscura. «Recordad este día, no como un mero evento en la historia», dijo Moisés con voz firme pero llena de amor.
Este es el inicio de la revelación de mi plan, un plan que no solo abarca una nación, sino a toda la creación. La multitud, con sus ojos llenos de luz, se sintió en el umbral de algo grandioso. El tiempo vendrá, continuó Moisés con un brillo de anticipación, cuando un nuevo pacto será sellado en la sangre, un pacto que traerá la verdadera liberación al corazón humano. Con esas palabras, el pueblo comenzó a vislumbrar la magnitud de lo que Dios estaba preparando no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Un susurro de anhelo y temor se apoderó de ellos. ¿Qué significa esto, Moisés? ¿Qué habrá de ser? Esperad, pues el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque oculto para algunos, se desenredará en un futuro lleno de asombro e iluminación. Lo que hoy no comprendáis será revelado en su tiempo, y será más glorioso de lo que podáis imaginar. Con la promesa en sus corazones y el eco resonante de su voz, Moisés se retiró, sabiendo que Dios tenía más de uno de sus misterios por descubrir. Porque una vez más, lo que no ven, lo que no saben, será manifestado en el momento preparado por el Creador del universo. A la mañana siguiente, la multitud despertó, envuelta en un aire de expectación. El sol se alzaba por encima de las colinas, tiñendo el horizonte de un oro puro. Era un nuevo día, y mientras los israelitas se reunían, un profundo sentido de unidad permeaba el ambiente. Moisés, tras recibir la instrucción divina, comenzó a compartir los destinos y mandamientos del Señor. «Escuchad, oh Israel», proclamó con voz resonante. «Hoy se establecen leyes y ordenanzas que regirán la vida de nuestra comunidad. Estas no son solo palabras, sino la fundación sobre la cual se edificará nuestra relación con Dios». A medida que las leyes eran proclamadas, los corazones de los hombres y mujeres comenzaron a palpitar con temor reverente. La instrucción era clara. Dios no solo deseaba un pueblo libre, sino uno que viviese en santidad, reflejando su carácter en cada acción y en la comunicación entre sí. «Seréis un pueblo elegido, un reino de sacerdotes y una nación santa», declaró Moisés, añadiendo gravitas a cada palabra. «Nunca olvidaréis que en cada sacrificio, en cada ofrenda, se encuentra el reflejo de nuestra devoción al Señor. Esto es lo que nos mantendrá en la luz». Un susurro de inquietud pasó por los presentes al escuchar sobre las ofrendas de animales. Todos entendían que estos rituales eran serios y no debían tomarse a la ligera. «El sacrificio», continuó Moisés, «debe ser sin mancha, pues es un símbolo de la pureza que demanda nuestro Dios. Solo un corazón recto puede ofrecer un verdadero acto de adoración». De pronto, un anciano del pueblo interrumpió, su voz temblando de preocupación. «Moisés, ¿cómo podremos mantenernos limpios en un mundo lleno de tentaciones y ídolos? ¿Qué hay de nuestras debilidades?» Moisés, reconociendo la duda, respondió con la fuerza de quien es guiado por el Espíritu. «Nuestras flaquezas serán cubiertas por la gracia de Dios. Mirad hacia el sacrificio, pues cada ofrenda es un recordatorio de que tenemos un mediador. Confiad en que el deseo del Señor es restaurar y redimir, y Él os fortalecerá cuando busquéis su rostro». La multitud asintió, sintiendo un eco de esperanza en su interior. Comprendían que el camino a seguir no sería fácil, pero se sentían alentados por la promesa del Dios que se había comprometido con ellos. Mientras el día avanzaba, la atmósfera de consagración se tornó palpable. Todos estaban decididos a comprometerse a vivir según la voluntad divina. Las familias comenzaron a hablar entre sí sobre cómo aplicar los mandamientos entre ellos, en el hogar y en la comunidad, porque entendieron que cada acción contaba. «Sin embargo», advirtió Moisés, «no olvidéis que la relación con Dios es un viaje constante. Las leyes son para guiar vuestros corazones,
pero no deben volverse un fardo. Debemos buscar la alegría en la obediencia, como el reflejo de nuestro amor por el Señor. Con fervor renovado, los israelitas escucharon atentamente, mientras Moisés les instaba a recordar el profundo significado del pacto que Dios había hecho con ellos. El día vendrá, dijo, donde el cumplimiento de las promesas se verá envuelto en gloria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Aquel previne el dolor de la desobediencia con su sangre. Al escuchar tales palabras, un estremecimiento recorrió a la multitud, pues sus corazones se entrelazaban con el profundo misterio del amor de Dios. La promesa del nuevo pacto resonaba en cada mente, avivando una llama ardiente de expectativa. El pueblo, ahora lleno de fe, sabía que cada paso hacia la tierra prometida no solo era un viaje físico, sino espiritual, donde el Señor iría delante de ellos. Preparémonos, concluyó Moisés, pues lo que está por venir será revestido de poder y redención. Un nuevo amanecer se avecina, donde la verdadera gloria del Altísimo será revelada. Al abrirse las puertas de la revelación divina, aquellos corazones se sintieron impulsados a buscar más del Señor, anhelando conocer en su totalidad el hermoso misterio que aún se encontraba oculto. La multitud se había disuelto al final del día, dejando a Moisés de pie en la cima de la montaña, reflexionando sobre la magnitud de lo que Dios había revelado. El silencio del desierto era profundo, interrumpido solo por el susurro del viento que parecía llevar consigo los ecos de la adoración del pueblo. «Oh, Señor», murmuró Moisés, «tu plan se despliega ante nosotros, y aunque nuestra fe se fortalece, todavía hay tanto que debemos entender». Esa noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre el vasto firmamento, la nube que había descendido permanecía en su posición, un recordatorio constante de la presencia de Dios. Fue entonces cuando una vez más la voz del Altísimo resonó en su corazón, más clara y fuerte que nunca. «Moisés, llama a tu pueblo, porque he guardado para ellos una revelación que transformará su comprensión y les llevará más allá de la simple obediencia». Al amanecer, Moisés reunió a los ancianos y líderes de la comunidad. Se miraron entre sí con expectación, conscientes de que el Señor tenía más que decir. «Escuchad, oh Israel», comenzó con fervor. «La voz del Señor me ha hablado de nuevo y ha prometido que lo que estoy a punto de revelaros os llevará a una nueva dimensión de entendimiento acerca de la relación que Él anhela con nosotros». Moisés sintió la ansiedad y el deseo en sus miradas. Ya habían comenzado a sacrificar animales y a seguir las leyes, pero el misterio del verdadero sacrificio permanecía en el aire, como una fragancia esperanzadora aún por revelar. «Esta ley del sacrificio expiatorio que hacéis», continuó, «no es solo una tradición, es una preparación para lo que está por venir. Dios, en su gracia, nos habla de un sacrificio final que será el cumplimiento de todas estas ofrendas». Los murmullos de la multitud crecieron mientras esta idea penetraba en sus corazones. «¿Un sacrificio final?», preguntó uno de los ancianos, su rostro iluminado por un asomo de comprensión y temor. «¿Qué significa eso para nosotros? Mientras presentáis el cordero como ofrenda», explicó Moisés con una intensidad renovada, «deben ver en ello la sombra del Cordero de Dios, que llevará el pecado del mundo. Su sangre será suficiente, no solo para cubrir, sino para extinguir el pecado y restaurar la comunión entre el hombre y Dios». Y el pueblo escuchó en asombro, el eco de las promesas resonaba en sus corazones. Este cordero no solo será un animal, será Dios mismo que se vestirá de humanidad, para entrar en el dolor y la angustia que vosotros enfrentáis. Él será la verdadera luz en vuestras tinieblas. Una oleada de murmullos de asombro y temor recorrió a la multitud.
Algunos sintieron la presión de la verdad mientras experimentaban el peso de la inminente revelación. Pero, ¿cómo puede ser esto, Moisés? ¿Cuándo sucederá? ¿Quién será este cordero? Preguntaron al unísono, llenos de inquietud. Moisés, sintiendo el peso de sus preguntas, levantó su mano. Lo que debéis entender es que el sacrificio no se limita a la ofrenda que traéis en el altar. Es el corazón dispuesto a recibir el amor y perdón de Dios. Este cordero vendrá a transformar no solo lo externo, sino lo interno, a dar nueva vida a nuestra relación con el Creador. Es a Él a quien veremos como nuestro Redentor. Las miradas de los israelitas se llenaron de esperanza, mientras la imagen de un Mesías comenzaba a tomar forma en sus corazones. Moisés continuó: «No temáis, el sacrificio será para todos y será suficiente. Solo tenéis que prepararos, pues el tiempo se aproxima. Estad listos, pues la gloria del Señor se manifestará y conoceréis al que es el camino, la verdad y la vida». Los ojos de Moisés brillaban con un fervor que resonaba con cada palabra. Hoy os invito a que toméis este mensaje al hogar, compartidlo con vuestros hijos e hijas. Dejad que cada ceremonia y cada acto de sacrificio sea un recordatorio de la obra asombrosa que Dios realizará. A medida que se desvanecía el eco de sus últimas palabras, la multitud reconoció que la historia de su redención no solo afectaría a su propia nación, sino a cada generación que vendría. La veracidad del plan divino comenzaba a invadir sus corazones, y en ellos brillaba una nueva luz de esperanza, un deseo de seguir el camino que Dios les había trazado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Moisés se sintió abrumado por un nuevo sentido de responsabilidad. Sabía que el viaje no sería fácil. El tiempo de prueba y fe que los esperaba podría ser monumental. Pero en este momento, en su comunidad, había algo más fuerte que el temor: la promesa de la gracia que vendría a través del sacrificio final. La presión del misterio permanecía en el aire. Fue entonces cuando una profunda confianza lo llenó. El siguiente paso estaba por revelarse. «Oh, mi Dios», susurró Moisés, «revela lo que esté por venir, que tu pueblo esté listo para recibirlo, pues tu plan soberano siempre se ejecuta en perfecto tiempo». Así, en las primeras luces del alba, se sembraron las semillas de una verdad transformadora, dejando a cada corazón preparado para un futuro donde la gloria del Señor se manifestaría en un sacrificio más grande de lo que jamás podrían imaginar.